Imagina un mundo sin leyes, sin normas, donde la moralidad era solo una idea vaga y la justicia dependía de la fuerza bruta. Un tiempo donde el caos reinaba y la vida de las personas estaba marcada por el abuso, la traición y el desorden. ¿Cómo habría sido vivir en una sociedad sin reglas que guiaran el comportamiento humano? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que te hará reflexionar sobre el impacto de los 10 mandamientos en la humanidad y por qué su llegada marcó un antes y un después en nuestra historia. Quédate hasta el final, porque descubrirás datos sorprendentes que podrían cambiar la forma en la que ves el mundo actual. Hace muchos siglos, antes de que existiera una estructura legal clara, la gente vivía en comunidades gobernadas por la ley del más fuerte. En aquel entonces, no había límites morales establecidos ni castigos definidos para los actos de crueldad. Cada persona actuaba según sus propios deseos y necesidades, sin preocuparse por las consecuencias que sus acciones podían tener en los demás. Los líderes de las tribus más poderosas imponían su voluntad por medio de la fuerza, y quienes no acataban sus órdenes sufrían las más terribles consecuencias. El robo no era visto como algo malo, sino como un método de supervivencia. El asesinato no era castigado si el agresor tenía suficiente poder o aliados. No existía respeto por la familia, la propiedad o la vida ajena. En este contexto, la traición era común. Las alianzas se rompían con facilidad, y la desconfianza se convirtió en una moneda de cambio. La lealtad no tenía valor, porque cualquiera podía ser traicionado en cualquier momento. A lo largo de los siglos, la humanidad intentó establecer normas básicas para la convivencia, pero estas cambiaban según las circunstancias o el líder que estuviera en el poder. No había principios inquebrantables, solo reglas temporales que favorecían a quienes estaban en la cima. Sin embargo, todo cambió cuando un conjunto de normas fue entregado a la humanidad. Estas reglas no provenían de un rey ni de un gobernante, sino de una autoridad suprema. Un código moral que, por primera vez, establecía principios universales que debían ser respetados por todos. En aquellos tiempos antiguos, cuando no existía un código moral universal, la vida cotidiana era una lucha constante por la supervivencia. No había garantías de seguridad, ni un sistema que protegiera a los más débiles. Cada persona debía valerse por sí misma, y la única ley que existía era la de la fuerza. Las ciudades y aldeas no eran lugares de paz, sino terrenos de conflicto donde los poderosos imponían su voluntad sin restricciones. Los niños crecían viendo actos de violencia como parte natural de la vida, y la idea de justicia era inexistente. Quien tuviera más riquezas o más hombres a su disposición podía hacer lo que quisiera sin temor a represalias. El comercio, por ejemplo, era extremadamente riesgoso. No existía un sentido de honestidad en los intercambios, y los mercaderes podían ser engañados, asaltados o incluso asesinados sin que nadie interviniera. Los viajeros que recorrían largas distancias para vender sus productos sabían que en cualquier momento podían perderlo todo, incluida la vida. Pero el caos no solo se manifestaba en la violencia física. También en la ausencia de confianza y estabilidad. Sin normas claras, la palabra de una persona carecía de valor. Las promesas eran fácilmente rotas, los pactos eran traicionados y la mentira era una herramienta común para manipular a los demás. El matrimonio, por ejemplo, no tenía un significado sagrado ni un compromiso real. Las relaciones se basaban en conveniencia o en el capricho del momento. La fidelidad era un concepto ajeno, y el respeto dentro de la familia era casi inexistente. Padres abandonaban a sus hijos, esposos se traicionaban entre sí y las disputas dentro de los clanes terminaban en enfrentamientos sangrientos. Los conflictos entre tribus se resolvían con la espada en lugar del diálogo. Un simple desacuerdo podía desencadenar guerras que duraban generaciones, pues no existía una autoridad superior que mediara los problemas. El concepto de perdón no era valorado, y la venganza era la única respuesta aceptada ante una ofensa. En este contexto, la esperanza de vida era corta. No solo por las guerras y la violencia, sino también porque la falta de normas fomentaba el descuido y el desorden. Sin reglas de higiene, sin principios de respeto mutuo y sin una organización social estable, las enfermedades se propagaban con rapidez y la vida era frágil. Las personas vivían con miedo constante.
Miedo de ser traicionados, de ser atacados, de perderlo todo de un día para otro. No había paz ni un sentido de propósito más allá de la supervivencia. La existencia era un ciclo de desconfianza, ambición y desesperación. Sin embargo, en medio de este caos, surgió una pregunta que cambiaría el destino de la humanidad: ¿y si existiera una forma diferente de vivir? Un nuevo pensamiento comenzó a tomar forma. ¿Sería posible que los humanos convivieran bajo un conjunto de reglas que promovieran el respeto, la justicia y la armonía? ¿Podría la sociedad encontrar un camino hacia el orden sin depender únicamente de la fuerza bruta? Este cuestionamiento fue el inicio de un cambio radical. Un momento en la historia en el que la humanidad estaba lista para recibir algo más grande. Algo que no solo traería estabilidad, sino que también daría un propósito a la vida de las personas. Lo que vendría después marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Un conjunto de principios que cambiarían la forma en que las sociedades se organizaban y que darían origen a la base de muchas de las leyes que aún rigen el mundo moderno. En un momento crucial de la historia, un hombre subió a una montaña y bajó con un mensaje que cambiaría para siempre la forma en que los seres humanos se relacionaban entre sí. 10 reglas simples pero poderosas que marcaron la diferencia entre el caos y el orden. Estos mandamientos no solo establecían lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino que también creaban un marco moral que trascendía el tiempo y las culturas. Desde ese momento, el respeto por la vida, la familia y la justicia ya no dependían de la conveniencia de los gobernantes, sino de una ley superior que debía ser respetada por todos. Cuando aquel hombre descendió de la montaña con las tablas de la ley, no solo llevaba consigo 10 reglas talladas en piedra. Traía un mensaje que cambiaría el curso de la humanidad. Un mensaje que establecía, por primera vez, un marco moral que trascendía la voluntad de los gobernantes y los caprichos de los más fuertes. El impacto de aquellos mandamientos no se sintió de inmediato. Al principio, muchos dudaban de su importancia. ¿Cómo podría un simple conjunto de reglas cambiar un mundo que había funcionado bajo el caos durante generaciones? ¿Cómo se lograría que personas acostumbradas a la traición, el egoísmo y la violencia aceptaran una nueva forma de vivir? Sin embargo, con el tiempo, la influencia de estos mandamientos comenzó a extenderse. No eran simples normas arbitrarias impuestas por un líder humano, eran principios que conectaban con algo más profundo en cada persona. Por primera vez, se establecía una base para la convivencia que no dependía de la fuerza, sino de la justicia y el respeto mutuo. La primera gran transformación se vio en la manera en que las personas se relacionaban entre sí. Antes, la vida se regía por el temor a la traición y la violencia, pero ahora había un llamado a la honestidad y la fidelidad. Las promesas adquirieron un nuevo valor, y la confianza comenzó a florecer entre quienes aceptaron estas normas. Uno de los cambios más significativos fue la visión sobre el respeto a la vida. Hasta ese momento, el asesinato era una práctica común y, en muchos casos, aceptada como parte del poder de los más fuertes. Pero el mandamiento que prohibía matar transformó esta percepción. La vida dejó de ser vista como un simple recurso que podía ser eliminado según la conveniencia de los poderosos y pasó a ser un derecho fundamental. Asimismo, la noción de propiedad cambió por completo. Antes, el robo era una actividad común y, en muchos casos, una necesidad para la supervivencia. Pero con la llegada de las reglas que prohibían tomar lo ajeno, la idea de justicia económica comenzó a establecerse. Ya no se trataba solo de quien tenía más fuerza para arrebatar lo que quería, sino de un reconocimiento de los derechos de cada individuo sobre sus posesiones. El concepto de la familia también experimentó una revolución. En un mundo donde la lealtad era efímera y las relaciones eran vistas como simples transacciones, los mandamientos introdujeron la importancia del respeto entre padres e hijos, de la fidelidad en el matrimonio y del compromiso en la convivencia. Estas ideas sentaron las bases de la estructura familiar que, con el tiempo, se convertiría en el pilar de muchas sociedades. Pero tal vez uno de los cambios más profundos fue la introducción de un sentido de responsabilidad moral. Hasta ese momento, la idea de que cada persona debía rendir cuentas por sus acciones no existía de manera clara. Se castigaban ciertos actos cuando afectaban a los poderosos, pero no había un código que aplicara a todos por igual.
Con los mandamientos, el comportamiento humano dejó de estar sujeto solo a las circunstancias y comenzó a medirse según un estándar superior, uno que trascendía el poder de los reyes y los gobernantes. Pero, ¿qué habría pasado si estos mandamientos nunca hubieran sido entregados? ¿Seguiríamos viviendo en un mundo donde la mentira, el robo y el asesinato fueran normales? ¿Podría la humanidad haber desarrollado un sentido de moralidad sin estas reglas fundamentales? La historia nos muestra que, incluso con la existencia de estos principios, la humanidad ha luchado por seguirlos. Sin embargo, su influencia ha sido innegable. Muchas de las leyes modernas que rigen nuestras sociedades tienen su origen en estos mandamientos, demostrando que su impacto ha trascendido generaciones. Por eso, hoy te invitamos a reflexionar, ¿qué papel juegan estas reglas en tu vida? ¿Siguen siendo relevantes en el mundo actual? Si te ha parecido interesante este análisis, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la siguiente historia.